Cuando tú me digas, damos inicio nomás a la presentación. Ok, listo. Muy buenas tardes a todos. La verdad, muchísimas gracias por sumarse a esta presentación. Muchísimas gracias a toda la comunidad del MOOC, ¿sí? Y en especial a Oscar Turquet, quien fue la persona que me invitó, y a un gran amigo y colega en el cual tengo la posibilidad de trabajar codo a codo desde hace bastantes años, que es a un referente a nivel de Jujuy, que se llama Matías Alfaro. Siempre tengo la posibilidad de ver cosas nuevas con él a nivel de informática, entonces es muy bueno saber de que esa comunidad y que tanto Matías como mucha gente lleva adelante todo este gran grupo que hasta Jujuy, Matías siempre me ha sabido invitar a hacer un montón de cosas y de la misma forma Oscar, así que desde ya muy agradecido. Antes de comenzar, me voy a presentar. Mi nombre es Daniel Maldonado, soy ingeniero en computación. Estuve haciendo desde hace un par de años varias cosas. Entre esos, soy colaborador bastante activista de lo que es el software libre. De hecho, cada cosa, cada herramienta que implemento, trato de que sea liberado para que lo pueda utilizar la comunidad. Y además, desde hace varios años trabajo con WordPress, desde un principio a la parte de implementación y diseño, y hoy por hoy desde otro lugar, que es los despliegues y al momento de seguridad. Para la gente que me quiera seguir y sumándole un poco a la dinámica, lo que vamos a hacer es realizar toda la presentación y si alguien quiere realizar algún tipo de pregunta o le quedó alguna duda sobre algo, en el chat dentro de esta videoconferencia lo va a poder hacer, así después al final de la charla lo leemos y le tratamos de dar respuesta. Por otro lado, si quieren sumar a mis redes sociales, generalmente me van a encontrar como el código K, así que ahí lo voy a estar esperando por cualquier duda, cualquier consulta o algo que podamos sumar o alguna inquietud que tenga, yo voy a estar encantado de solucionarlo. Así que a toda la comunidad del MOOC, la verdad, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, sin más, vamos a comenzar a ver un poco sobre WordPress y un poco de seguridad. Para entender estos dos conceptos, lo primero que vamos a hacer es entender por qué es que WordPress, a lo largo de este tiempo, ha sabido ganar el corazón o ha sabido ganar tanta audiencia, tanta gente que se ha dedicado a este tipo de proyectos. Hoy por hoy, el 35% de toda la web, de todo lo que existe en Internet, está basado sobre WordPress. De hecho, se dice en las últimas encuestas que siguen muchos de los CMS, 7 de cada 10 webs que se están publicando en este momento están basadas en WordPress, con lo cual, como les decía desde un principio, el modelo que se está generando detrás de WordPress es realmente muy, muy, muy grande. ¿Y qué es lo que lo llevó a este éxito? En parte a que WordPress tiene la particularidad de extender funcionalidad por medio de plugins. Hoy por hoy tenemos más de 56.000 plugins o funcionalidades extra que le podemos añadir a cada proyecto en el cual nosotros querramos implementar. Además, estos plugins pueden ser desarrollados por cualquier persona o empresa, con lo cual es un interesante modelo de negocio que también se podría seguir. Por otro lado, WordPress tiene la flexibilidad de poder cambiar el diseño con un par de clics y que también cualquier persona o empresa tiene la particularidad de poder crear esos plugins y compartirlos con la comunidad de WordPress. Hoy por hoy y actualmente tenemos más de 25.000 temas o templates, como lo quieran llamar o como se conozcan, para que nosotros podamos customizar y que se vea mucho más vistoso ese proyecto de WordPress en el cual vamos a trabajar. Pero, como siempre sabía decir mi abuela, no todo lo que brilla es oro. A partir de una determinada cantidad de tiempos, hubo un quiebre en el cual WordPress se comenzó a dar cuenta de que extender y abrir ese panorama de que cualquier persona tendría la particularidad o la posibilidad de poder incorporar cosas a un proyecto de WordPress, comenzó a levantar muchas alertas, ¿sí? A partir del 2014, incluso antes, no quiere decir que no existían las vulnerabilidades, sino por el contrario, siempre existieron las vulnerabilidades y todo lo que fue la mecánica de WordPress, toda la comunidad de WordPress siempre estuvo muy atenta a tratar de resolver y acompañar a los usuarios para
fortalecer ese compromiso. Pero por otro lado, a partir de este momento, fue sin duda un quiebre en el sentido de que se exponen bases de datos, comienzan a aparecer vulnerabilidades en un montón de componentes propios y no propios de WordPress, y el impacto que comenzó a tomar a partir de ese momento era totalmente distinto. ¿Esto qué quiere decir? Que no es lo mismo explotar una vulnerabilidad e ingresar a un sistema para personas que utilizan muy pocos sistemas que hoy por hoy explotar una vulnerabilidad sabiendo que detrás del 35% de toda la web está WordPress. Entonces, eso es lo que lleva a tener diferentes alertas. En este caso fue una base de datos publicada o probablemente algún tipo de indexación en buscadores. Pero después tenemos vulnerabilidades que aparecen en librerías que utilizamos para extender las funcionalidades de WordPress. Y por otro lado, tenemos ataques o vulnerabilidades que se pueden encontrar a componentes propios del mismo WordPress. Porque son todos de la misma fecha, porque a partir de ese momento tuvo ese quiebre de pensar, a ver, el proyecto de WordPress que estamos implementando realmente tuvo un alto impacto, una alta adopción entre todos los proyectos, con lo cual tenemos que ver ahora cómo ir solucionando, cómo implementar este tipo de patcheo a la hora de distribuir estas nuevas funcionalidades o estos nuevos cambios o estos nuevos parches de seguridad. Y por otro lado, como les decía, más vulnerabilidades propias de algunos plugins o funcionalidades nuevas que se le pueden adicionar a WordPress. ¿Qué es lo que lleva a todo esto? Claramente alertas, ¿sí? Tener siempre en cuenta algunas cosas. Hoy por hoy estamos hablando de nuevos escenarios. Los atacantes pasaron de tener un simple servidor web, en el que nuestro proyecto de WordPress seguramente estaba en algún cPanel, ¿sí? En algún hosting muy acotado, a tener una infraestructura totalmente distinta, ¿sí? Con lo cual, los atacantes también están viendo ese tipo de posibilidades para permanecer dentro de los servidores. Hoy ese tipo de ataques fue avanzando con el tiempo porque el escenario es totalmente distinto. A ver, antes, como yo le decía, una expectativa de data center, yo tenía mi proyecto, yo quería implementar una página web, entonces un usuario tenía una expectativa de un data center, algo quizás más o menos similar a esto, como expectativa, cuando muchas veces sabemos que la realidad a veces ha sido muy similar a esta, sobre todo a la gente que se dedica a la parte de redes y data center, sabrá que no está muy alejado de la realidad. Y por otro lado, los que vendían los proveedores era un servicio totalmente aislado, totalmente seguro, alejado de todos los males, ¿sí? Pero lo que al final terminaba comprando era un virtual host donde estaban alojadas, no sé, N cantidad de sitios web, y con lo cual la performance comenzaba a decaer muchísimo. Pero esto claramente es parte del crecimiento que seguramente ha tenido una startup, ha tenido un proyecto, adquiriendo algún web hosting, implementando su proyecto, pero los problemas van a seguir siendo exactamente lo mismo. Por eso es que hablamos, si bien de nuevos escenarios dentro de infraestructuras como servicio, no son nuevos escenarios de infraestructuras. ¿Sí? Estas infraestructuras, por ejemplo, Microsoft Azure, AWS, son infraestructuras que vienen desde hace tiempo, pero que hoy por hoy sí se están implementando a nivel de WordPress. ¿Esto qué quiere decir? Ya comienza a ser un poco más masiva la idea de implementar WordPress sobre estas infraestructuras. Esos ataques van a seguir siendo exactamente lo mismo, pero ahora los atacantes van a tener que ver determinados componentes para poder escalar privilegios o poder atacar. Sabemos que si llegamos a implementar, o el atacante puede saber que si llegamos a implementar infraestructuras como estas, es probable que tengamos un nivel de audiencia en nuestra web bastante alta. Por otro lado, esto de desagregar componentes dentro de WordPress, ¿qué quiere decir? Que seguramente en infraestructuras como estas vamos a tener balanceadores de carga, vamos a tener diferentes máquinas virtuales, vamos a tener instancias solamente para base de datos. ¿Sí? Ese tipo de cosas también la gente que se dedica a vulnerar este tipo de proyectos lo sabe y de hecho los va a ir implementando con el tiempo. Entonces ya sale de ese esquema tradicional de tener mi sitio web en algún hosting compartido, con un cPanel, un WHM, muy bien controlado, o creíamos que estaba muy bien controlado, a pasar a tener este nuevo escenario. Sin embargo, de aquí en adelante, y lo más interesante de todo, es que
WordPress en su inicio, o desde su inicio hasta ahora, no ha modificado mucho la estructura en la cual se utilizó desde un principio. A ver, los archivos de configuraciones desde hace 12 años sigue siendo el mismo archivo de configuración. El esquema o el esqueleto de directorios sigue siendo muy similar. Y de hecho, para lograr una compatibilidad tanto en plugin como en tema, a lo largo del tiempo y sumada a la masividad de gente que contribuía y que sacaba partido de eso, no fue variando tanto con el tiempo, con lo cual las configuraciones y las modificaciones van a ser relativamente similares. Entonces, para la charla de hoy, yo les propongo 10 recomendaciones para tener un WordPress totalmente sano y fuerte. Van a ver con el tiempo que no es nada del otro mundo, simplemente es un checklist de cosas que deberíamos tener implementado y que en un montón de cosas no lo teníamos prevista de que podría ocurrir. Número 1, análisis e implementación. Hay mucha gente que es muy apasionada en la parte de WordPress, sobre todo desde el lado del nivel de diseño. Entonces aprenden a utilizar WordPress y, por ejemplo, para cualquier tipo de proyecto intentan implementar WordPress como su CMS por defecto. Entonces, va a salir, por ejemplo, un sitio institucional, lo van a implementar en WordPress, va a salir un sitio de comercio, lo van a implementar en WordPress, van a salir un sitio de red social, lo van a querer implementar en WordPress, cuando en realidad el mercado o WordPress no está claramente definido para solucionar absolutamente todo en su totalidad, ¿sí? Por eso es muy importante, muy interesante realizar un análisis y tener en cuenta lo siguiente. A ver, ¿WordPress realmente es el CMS indicado para realizar este tipo de acción? ¿Cómo se van a dar cuenta ustedes de ese tipo de cosas? Si yo implemento un WordPress y para hacer o extender una funcionalidad de algo muy específico me requiere utilizar 15 o 20 plugins para realizar ese tipo de acción, probablemente estamos recargando o abriendo varias ventanas de seguridad a nuestro proyecto cuando probablemente exista otro CMS que esté dedicado a eso. Y para eso yo les propongo un sitio web en el cual pueden ingresar todos, que se llama Open Source CMS, donde allí se encuentran todos los CMS que están publicados, desde algunas empresas que contribuyen hasta personas que tienen su propio CMS o su sistema de gestión de contenido que tienen algún propósito en particular. Por ejemplo, si algún cliente en algún momento me pide realizar una wiki, como Wikipedia, hay gente que lo quiere implementar directamente con WordPress, sin saber de que existe un proyecto, un CMS llamado Wikimedia, que con eso ya lo tendrían solucionado. Entonces, a eso es lo que voy en relación al análisis. Saber de que WordPress, si bien es multifunción y se puede extender la funcionalidad, ustedes tienen que extender este soporte a través del tiempo. Y probablemente hay un montón de cosas que con el tiempo dejen de funcionar, y también saber de que si su proyecto va a estar utilizando 15, 20, 25 plugins para extender esa funcionalidad o algo muy pequeño, realmente están abriendo muchas ventanas de seguridad y no tendría sentido implementar sí o sí WordPress porque sí. Eso es un análisis que deberíamos tener todos. Obtener justamente los requerimientos funcionales. A ver, probablemente yo quiera utilizar WordPress para hacer un e-learning sin saber de que existen un montón de e-learnings que son open source, que son similares a los de WordPress, que ya están destinados a ese tipo de funcionalidad. Y dimensionar este tipo de proyectos a nivel de base de datos, a nivel de archivos que se van a almacenar, pero eso ya sería más a nivel de infraestructura de lo que queríamos montar. Lo importante de esto es, hay mucha gente, como yo les digo, hay mucha gente que yo conozco que se dedican directamente a utilizar WordPress y bajo cualquier concepto van a querer utilizar WordPress sí o sí. Y a veces no siempre es la solución. Y bueno, después contar con herramientas para la implementación. Hoy por hoy existen un montón de cosas. Algo que se me pasó comentar, que en tanto las infraestructuras como servicios, hoy por hoy el Hello World de esas infraestructuras para levantar alguna máquina virtual, algún tipo de instancia, es la instalación de WordPress, con lo cual habrán notado que WordPress es sumamente sencillísimo instalarlo. Y como les digo, hoy por hoy es un Hello World para infraestructuras como servicio, para saber si es que estoy implementando bien redes, si estoy implementando bien IP públicas, si estoy implementando bien las instancias. Es muy simple. A partir de ahí se puede crecer muchísimo. Y como les digo, el punto clave de acá es saber si WordPress se ajusta a mi solución o si debería leer un poco más en ese sitio web, Open Source CMS, para saber
Si existe otro CMS que sea mucho más simple o que esté destinado directamente a cubrir el requerimiento que yo quiero hacer. Siguiente paso, el punto número 2, de configuraciones. Y acá ya entramos directamente a temas que deberíamos ver dentro del archivo de configuración de WordPress. La gente que habrá instalado, que habrá implementado WordPress, sabrá de que existe un archivo en el directorio raíz que se llama wp-config.php, que tiene 4, 5, como muchos 6 parámetros por defecto en su instalación. Sin embargo, esos 6 parámetros en realidad es algo muy simple para que WordPress se pueda utilizar. Si uno comienza a extender algunas cosas que podría customizar, claramente vamos a encontrar un montón de cosas. Por ejemplo, modificar el prefix de las tablas. Uno cuando instala WordPress, generalmente utiliza un prefix o un prefijo de nombre de las tablas llamado wp-. ¿Qué pasa aquí? Por ejemplo, si alguien llega a notar o a encontrar algún tipo de vulnerabilidad a un atacante, le va a ser mucho más simple saber de que encima que el esquema de base de datos o todas las tablas y los campos son similares casi para todos los WordPress, entonces ya tenemos una desventaja porque el atacante, además de saber que tengo una vulnerabilidad, también conoce el esquema que yo tengo, con lo cual podría aprovechar determinadas fases de información. Por ejemplo, wp-user claramente es donde se almacenan todos los usuarios. Eso lo sé yo como desarrollador, yo como implementador, y lo sabe también el atacante que lo quiere implementar. Entonces, si logramos modificar el prefix de la tabla, ahí le estamos agregando o añadiendo al final una pequeña capa de seguridad a nuestro proyecto, que es ínfima, porque al fin y al cabo, vamos a suponer que este atacante encontró una vulnerabilidad de inyección SQL, entonces le va a costar o no va a encontrar directamente el wp-user o wp-user como tabla, sino que ahí ya le estamos comenzando a demostrar a esa persona de que en nuestro proyecto comenzamos a implementar ciertas modificaciones para mejorar aún el esquema general de la seguridad de nuestro proyecto. Modificar el prefix de la tabla al momento de instalar es una muy buena idea. Limitar la memoria, y esto tiene que ver muchas veces que lo podemos, todos esos parámetros están dentro del archivo wp-medioconfig.php, propio de WordPress y que viene heredado desde hace años. Limitar la memoria, en este caso, nos delimita a que en algunos tipos de ataques de, por ejemplo, de negación de servicio, WordPress o esa petición no consuma más de esta cantidad de memoria. ¿Sí? Si nuestro servidor, como es siempre así, tiene una memoria acotada, bueno, de alguna u otra forma podemos ir limitando este tipo de peticiones. Otra cosa que mucha gente también no lo sabía, pero uno cuando va investigando va viendo algunas cosas, que WordPress por defecto tiene un Chrome, así muy similar a las tareas programadas que podrían encontrar en algún servidor Linux. Bueno, WordPress también cuenta con un Chrome. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué tiene WordPress un Chrome? Bueno, la idea de tener un cron es para ejecutar tareas programadas. Por ejemplo, si ustedes se actualiza o aparece una nueva versión de WordPress, WordPress cada determinado tiempo consulta un web service dentro de WordPress para saber si es la última versión la que tiene instalada o no. Lo mismo pasa con cada uno de los plugins. O si ustedes extienden la funcionalidad para realizar algún tipo de backup, WordPress utiliza ese cron para realizar los backups. Si creemos que no es necesario, si creemos que va a consumir muchos recursos, o si nosotros somos quienes creemos que podemos administrar ese Chrome, la idea es desactivarlo. La idea es desactivarlo y después ejecutar un script manualmente nosotros. Es una alternativa. De hecho, les comentaba que en presentaciones anteriores habíamos mostrado un ataque que lo había llamado el ataque de los crones, que utilizaba, verificar este tipo de cron y las funciones dentro de WordPress es muy difícil. Por defecto, WordPress no te da la posibilidad de ver cuáles son las tareas programadas que se están ejecutando. Es algo, parece una locura, pero WordPress por defecto no te deja ver cuáles son las tareas programadas ni los tiempos en los cuales se ejecutan. Entonces, un atacante tiene la posibilidad de incorporar un plugin, ese plugin suma, no sé, alguna funcionalidad de extender ese tipo extiende una función para el Chrome y dice enviar correos a tal hora, en tantas fechas, para todos estos usuarios. Entonces, es un ataque sumamente silencioso y que si no lo tenemos en cuenta, si no sabemos bien qué es lo que hace, siempre lo mejor es
ir desactivando este tipo de cosas, porque encontrar el error en este punto es muy complejo. Tenemos la posibilidad de forzar el uso de certificados de SSL. Hoy vemos que es casi un requisito fundamental y de hecho muchos de los navegadores se están sumando a la idea de usar sí o sí certificados de SSL. Entonces, desde la definición del wp-config podemos añadir esta funcionalidad de que siempre utilice certificados SSL. Desactivar la revisión de los posts. Esto también es un punto muy interesante que no todos lo tienen en cuenta, y es que WordPress por defecto, una vez que estamos escribiendo algún tipo de artículo para un blog o lo que fuese que sea, cada determinado tiempo lo que hace es guardar revisiones de ese artículo. Por ejemplo, si es que lo dejamos abierto durante mucho tiempo, vamos a suponer que cada 3 minutos guarda una especie de copia de seguridad. ¿Sí? Y esto lo vemos generalmente en diarios digitales, donde las personas comienzan a redactar el artículo, y claro, por cada artículo publicado, al final tenemos algo así como 25 revisiones de un mismo artículo. Si sumamos un artículo que va a ser publicado, sumado a sus 25 revisiones, y si el día de mañana ese diario tiene 19.000 artículos, o sea, imagínense la sumatoria y el desgaste que le estamos haciendo a la base de datos en cuanto a cantidad de registros que en realidad no tendrían mucho, consumen espacio, a nivel de indexación también se ve disminuida su performance, y que le estamos añadiendo constantemente lectura y escritura sobre los registros de base de datos. Esto ya sería a nivel de performance dentro de WordPress, pero sin embargo sigue siendo un punto importantísimo a nivel de seguridad. Entonces, ¿cuántas copias realmente de seguridad o de cada artículo en el tiempo queremos almacenar? Acá le añadimos false, pero le podríamos agregar 2 o 3, entonces que nos almacene hasta 2 o 3 copias y el resto la vaya eliminando. Desactivar la edición de plugins y temas. Esto es un parámetro que, si ustedes tienen la posibilidad de añadir un único parámetro a su proyecto de WordPress, yo les diría que este sin duda es el parámetro que deberían añadir sí o sí. ¿Y esto por qué es? WordPress, a aquellas personas, a aquellos usuarios que se registren dentro de WordPress y que tengan acceso al panel de administración y además sean del rol de administradores, tienen la posibilidad de editar, que parece una locura, pero se puede hacer en WordPress, editar los archivos, los scripts de PHP dentro del mismo proyecto en WordPress. Con lo cual, si vos te olvidaste un punto y coma en la edición de algo, o sea, el proyecto puede, que eso se conoce en WordPress como la muerte blanca, el proyecto puede dejar de funcionar simplemente porque te olvidaste un punto y coma. O sea, claramente es una funcionalidad que no se recomienda que se utilice a nivel de producción. ¿Sí? A nivel de producción, esta funcionalidad no debería estar. Pero, ¿qué es lo que hacen los atacantes si el día de mañana comprometen una cuenta? Supónganse, en mi sitio web, saben que me conecto yo, saben que yo tengo acceso de administrador, y si yo no tengo implementado este parámetro, por ejemplo, una persona utilizando una fuerza bruta, ¿sí? Algún atacante que utiliza fuerza bruta para descubrir mi usuario y mi contraseña, puede ingresar al panel con mi cuenta, claramente puede realizar la edición de los archivos y, en el peor de los casos, o sería en el mejor de los casos, editaría algún archivo, no le pondría un punto y coma, la web se frena totalmente y por lo menos no me aparece nada extraño dentro de mi web, salvo que aparece caída, pero no aparece nada extraño ni nada inyectado por este atacante. El peor de los casos sería si ese atacante además sabe incorporar código, sabe inyectar cloaking, sabe hacer ataques mucho más complejos, y simplemente añadiendo esta configuración, esa línea a nuestro archivo de configuración, lo que le estamos haciendo es que esa persona no puede editar ni ningún tema, ni ningún plugin dentro de nuestro proyecto, simplemente desde el dashboard. Por eso es muy importantísimo. Una persona dice, bueno, pero realmente es más cómodo editarlo desde acá. Sí, es más cómodo, pero además es más peligroso. Entonces, si es más peligroso y tenemos altas probabilidades de que un atacante ingrese con mi cuenta y pueda modificarlo, mejor es quitarlo. Por defecto, bien activo. Cualquier persona podría editar un plugin o un tema que tenga el rol de administrador. Mejor eliminar esa opción o decirle que no lo pueda hacer.
y desactivar reportes de errores dentro de PHP. Esto tiene un poco más que ver con la configuración propia de nuestro servidor. Este tipo de parámetros, por ejemplo, si adquirimos algún servidor como un cPanel, un WHM o alguno de los proveedores tradicionales de hosting, probablemente ya lo tenga seteado. De lo contrario, habría que implementar y que si llega a ocurrir algún tipo de error dentro de PHP, esto es lo mínimo para evitar de que figuren esos errores y que el día de mañana no se vea todo el path completo de dónde se aloja mi web. ¿Sí? Son errores que parecen mínimos, pero sí está bueno tenerlos en cuenta. Por otro lado, desactivar las actualizaciones automáticas. Y esto que parece una locura a nivel de seguridad, es interesante tenerlo y saber de que una persona puede forzar a desactivar las actualizaciones automáticas. O de lo contrario, puede forzar a que las actualizaciones automáticas se activen ni bien salga una nueva versión. ¿Cuáles son los pros y las contras de este tipo de cosas? Porque mi recomendación siempre es desactualizarlo. Desactualizarlo siempre y cuando tengamos la posibilidad de hacer un seguimiento sobre ese proyecto. ¿Por qué? No ha pasado muchas veces, pero podría llegar a pasar, de que algún tipo de modificación dentro de WordPress, dentro de alguna de las funcionalidades de los plugins o dentro de alguno de los diseños que existen para WordPress, sea incompatible con algún componente, sobre todo si cambian de versión grande. Si llega a ser incompatible con alguna de las versiones que tenemos nosotros implementado, estamos en un gran lío, en el sentido de que la web se va a romper por todos lados. Como le digo, no suele pasar, pero cuando pasa, estamos en alerta absoluta. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo más recomendable? Tener un entorno de producción y tener un entorno de desarrollo. En el entorno de producción, claramente, este tipo de configuración debería estar desactivado. Yo no debería dejar que WordPress decida por mí cuándo va a implementar una actualización, cuándo la va a ejecutar, y si la va a ejecutar o no la va a ejecutar, y si son versiones compatibles o no. Eso es una operación que nosotros mínimamente deberíamos estar al tanto. Si nosotros deja pasar, hoy sale una actualización en WordPress, a lo sumo me va a llegar un correo diciendo se actualizó tu WordPress. No estaba ni enterado de que existía alguna actualización de WordPress. Y eso creo que es un punto negativo. ¿Sí? Nosotros deberíamos estar, o mi recomendación es estar en el detalle, saber que hay una actualización que hace parte sobre esto, esto y esto, y nosotros en un entorno de desarrollo tuvimos la posibilidad de implementarlo, sabemos que es 100% compatible con lo que estamos utilizando y recién lo implementamos en nuestro servidor de producción. A nosotros nos ha pasado muchas veces, y esto sí, que, por ejemplo, tenemos sitios donde tienen mucha cantidad de tráfico y WordPress, como le digo, decide cuándo lo va a actualizar y probablemente sea un momento en donde hay mucha gente conectada y es más complejo. Y quizás la actualización no se realiza de la forma adecuada porque automáticamente descarga la última versión, lo descomprime en el servidor, implementa sus archivos, hace su despliegue automáticamente, que es una funcionalidad muy interesante y que con el tiempo lo fue modificando y se está haciendo mucho más efectiva. Sin embargo, a nivel de seguridad, mi recomendación sería que ustedes o la persona que administre este proyecto tenga la capacidad de ejecutar esa actualización, de ser el operador de esa ejecución. Ustedes van a ver que, es una operación manual en muchos casos, en algunos casos no, pero a nivel de seguridad es mucho mejor saber de que uno eleva ese nivel de funcionalidad, eleva esa nueva versión que existe, tanto para plugin, tanto para diseño, tanto para el mismo core de WordPress, pero uno es consciente del momento en que lo ejecutan, sabe por X o cuál razón lo hace. Generalmente en horarios donde la sobrecarga del servidor no es tanto, pero uno es el que ejecuta este tipo de tareas, que debería estar actualizado, eso descontado. Descontado de que WordPress lo más recomendable es que siempre esté en la última versión. Ahora, ¿cuándo implementar esa versión? Creo que el analista de seguridad es el que tiene que dar la orden para poder implementarlo. Ha pasado muchas veces, por ejemplo, que WordPress, incluso el mismo WordPress, cuando cambia de versión realmente mayor, espera y le dice a la gente, a ver, publicamos una nueva versión que tiene un montón de funcionalidades nuevas. Esperen una semana, porque en realidad no es una actualización de algún parche de seguridad, es una nueva versión de WordPress.
Esperen una semana que no haya modificaciones, veamos cómo se comporta, veamos cómo es el nivel de aceptación con todos los usuarios y la infinidad de diseños y plugins que existe. Y una vez que estemos seguros, realmente apliquen esa actualización. Si ustedes dejan automática, ustedes quizás sean el que sean el release candidate para probar si aquella actualización se llevó efectivamente o no. Y en algunos casos no está bueno ser ese conejillo de indias, sino ir sobre seguros, ir sobre cosas seguras. Veamos la recomendación número 3, administración de plugins y temas. Esto creo que fue el puntapié inicial en el cual WordPress ha dejado la posibilidad de que todas las personas, independientemente del nivel de conocimiento que tengan sobre WordPress, puedan colaborar sobre PHP, que es uno de los lenguajes de programación en los cuales está hecho WordPress. Acá sí es muy importante tener en cuenta, y siempre con mucha atención, es descargar plugins de fuentes conocidas. Aquí es donde se produce la mayor cantidad de engaños y los ataques que se conocen como malware heredado. Ustedes van a ver que WordPress te da la posibilidad de que uno pueda extender un modelo de negocio basado en la implementación y en la creación de nuevas funcionalidades. Entonces, vamos a suponer de que existe alguna funcionalidad que yo necesito para mi sitio web y esa funcionalidad en Internet, en una empresa donde se dedican a hacer plugin, cuesta $10. Y probablemente esa misma funcionalidad esté en algún sitio de descarga masiva de forma totalmente gratuita. Con el afán de implementar esa funcionalidad a cualquier costo, yo me descargo de esa fuente de descarga masiva y ni siquiera sé qué contiene, pero a ver, veo el plugin y hace la función que tiene que hacer. Probablemente sea un señuelo en la cual ustedes se estén descargando malware para llevárselo a su servidor. Por eso es muy importante ir adelantando algunos conceptos como lo que veíamos hace rato, tener la posibilidad de contar con un servidor de desarrollo y un servidor de prueba. En el de desarrollo, probar absolutamente todo, para que en el de producción tengamos la posibilidad de implementar las cosas seguras. La recomendación siempre es utilizar fuentes conocidas, y existen un montón de plugins que no son gratuitos, sino son pagos, o en algunos casos tienen esa doble licencia de que primero sea gratuito y extienden más funcionalidad si uno paga por su licencia. Entonces es muy importante saber de que además de pagar por esa funcionalidad, están pagando soporte, están pagando un montón de cosas que el proyecto quizás lo amerite tener en cuenta a nivel de seguridad. Instalar solo los plugins que se van a utilizar. Como les digo, en el servidor de desarrollo pueden jugar de alguna forma, pueden probar absolutamente todo y saber el comportamiento de la web. Ahora, a nivel de producción, la recomendación siempre es utilizar aquellos que se va a utilizar, implementar aquellos solamente que se va a implementar como un modelo de seguridad propio de WordPress. O sea, si yo voy a utilizar 3 plugins, no necesariamente tengo que tener 10 en la lista, ¿sí? Vamos, dejemos los 3 plugins y listo. Y mantener claramente actualizado. Esto no es ningún tip mágico, sino simplemente mantenerlos actualizados. Existen, y generalmente este tipo de proyectos se van actualizando con el tiempo. De hecho, WordPress, para tenerlo en su especie de marketplace, requiere tener un contacto directo con los desarrolladores y exige que versión tras versión estos plugins mínimamente sean actualizados para saber si son compatibles y que la gente que lo descarga de estas fuentes conocidas tenga la posibilidad de estar 100% seguro de que su plugin va a ser funcional. A nivel de temas es exactamente lo mismo. Con ese malware heredado, probablemente a nivel de temas es peor todavía, porque yo puedo ver en internet un sitio web muy similar al mío, pero mucho más vistoso, mucho más coqueto, y yo quiero tener algo muy similar a esto. Si yo voy a ver, probablemente ese mismo diseño en internet o en la empresa que lo fabrica se esté vendiendo a $30, $25, más o menos aproximadamente es el costo que puede llegar a tener un diseño de un tema, sabiendo que en estos sitios de descarga masiva, en donde nadie se hace responsable por lo que uno descarga, lo podemos conseguir de forma totalmente gratuita. Gratuita, entre comillas. Sabemos que no en el 100%, pero sí hay un gran riesgo y una gran probabilidad de que nos estemos llevando malware directamente al servidor. Y simplemente por haber adquirido o haber descargado una funcionalidad o un diseño mucho más bonito, estamos poniendo en riesgo a nuestro cliente, a nuestro proyecto, a nuestra empresa.
Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y en todos lados no te lo dicen, ¿sí? Y un diseñador, en el afán de salir rápido, o una persona encargada del sitio, en el afán de quedar bien y que el sitio se vea muy bonito, es capaz de descargar, lo he visto, es capaz de descargar cualquier cosa de cualquier lado con tal de que se vea bien. Y justamente la idea es buscar entre todos los archivos de código ofuscado, saber si es que no nos están implementando malware, ¿sí? Yo les voy a mostrar después una herramienta en la cual utilizamos para buscar este tipo de malware. Y desde ya tener actualizado también estos temas. Veamos a la administración de usuarios, ya pasando un poco más rápido para tener en cuenta todo. Es muy importante saber, en esto de la planificación que veíamos a nivel inicial, tenemos que también saber quiénes son las personas que van a poder administrar nuestro sitio web. Tener la capacidad y saber cuáles son los roles que existen en WordPress y cuáles son sus capacidades. Un punto negativo en WordPress es que esto no se refleja de forma simple, ¿eh? O sea, no es que dentro de WordPress yo pueda crear más roles y pueda crear esos roles con capacidad distinta con 2 o 3 clics. Por defecto no existe esa funcionalidad. Sí me tengo que utilizar un plugin que haga este tipo de cosas, pero por defecto no. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar y por qué está a nivel de recomendaciones? ¿Qué suele pasar? Que en un proyecto donde 10 personas son las que escriben, al final, porque uno puede hacer una cosa y el otro puede hacer otra cosa, las 10 personas terminan siendo administradores, ¿sí? Una práctica totalmente negativa para cualquier proyecto a nivel de seguridad, pero esto realmente existe en la realidad y es más común de lo que creemos. Cuentas de usuarios sin verificar anteriormente era una vulnerabilidad que se había reportado en WordPress, la idea de que existían cuentas de usuarios sin verificar. Hoy es distinto, hoy WordPress cambió el concepto de verificaciones de cuenta a nivel de correo electrónico. Antes no era de esa forma y cualquier persona podría hacer un robo de identidad, un ataque muy simple, muy bonito, con un poco de tiempo podías llegar a hacerlo y era sumamente simple. O sea, yo podía suplantar la identidad de una persona añadiendo, por ejemplo, comentarios negativos sobre algún tipo de artículo, haciéndome pasar yo, por ejemplo, con el nombre de Oscar y todas sus características. No era considerada una vulnerabilidad después de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, sí lo era, entonces ya se modificaron un montón de cosas. Por otro lado, hace un par de años, y no tanto, uno cuando creaba un nuevo proyecto en WordPress, lo que hacía era utilizar el usuario admin. Admin era el primer usuario que se creaba. Hoy por hoy se lo dejan al libre albedrío, pero justamente la idea es no utilizar usuarios tan comunes ni como admin, administrador, administrator, root, ¿sí? Cuentas de usuarios que no sean conocidas o por sobre todas las cosas que no estén dentro de diccionarios de ataque que el día de mañana se puedan llegar a hacer. Y otra de las cosas que sí se está implementando en varios lados es el doble factor de autenticación. Si ustedes tienen la posibilidad de contar con alguna aplicación, de hecho WordPress tiene un montón de plugins que hace este tipo de doble factor de autenticación, podrían poder implementarlo, que le da una cuota más de seguridad a cada uno de los usuarios que se vayan a autenticar o que tengan privilegios dentro de la plataforma, ¿sí? Algo muy simple, algo que deberíamos tener en cuenta desde una planificación inicial, saber cuáles son los usuarios, cuáles van a ser los roles, qué capacidad van a tener estos roles, y bueno, y ahí en adelante seguir con la implementación. Que esto no tiene, ustedes van a ver que no tiene absolutamente nada que ver con niveles de ataque ni ese tipo de cosas, pero sí es algo que se debería planificar con antelación. WordPress como esquema o sistema utiliza MySQL para almacenar todos los registros y allí se encuentra absolutamente todo el contenido de nuestro proyecto. Entonces, ¿qué deberíamos tener en cuenta? Administración, a ver, yo siempre digo, hay personas que solamente se dedican a una determinada cosa. Ahora, si además de dedicarse a esa determinada cosa, uno tiene la posibilidad de comprender algunas consultas o algunas cosas, o como yo lo llamo, algún superpoder más para poder administrar MySQL, y seguramente las tareas habituales o las cosas que vayan surgiendo por medio de ese superpoder lo van a poder hacer un poco más rápido, va a ser un poco más fluido. Crear y restaurar copias de seguridad, esto es fundamental. Lo pueden hacer desde un plugin, que no es lo recomendado, o desde cualquier servidor. Si ustedes tienen la posibilidad y acceden al motor de base de datos MySQL, tienen la posibilidad de crear y restaurar copias de seguridad. Hace un tiempo, junto con Pablo González Pérez, que es un MVP de Microsoft a nivel de seguridad en España, habíamos
creado un proyecto muy bonito que se llama WordPress in Paranoid Mode, que utilizaba un doble factor de autenticación telefónica llamado Latch, y que te permitía activar o desactivar consultas o insert dentro de la base de datos MySQL. Es un muy bonito proyecto, seguramente cuando le deje la presentación van a estar ahí el enlace para que ustedes puedan seguirlo. Y implementar claramente herramientas de monitoreo, de rendimiento, cualquier cosa que a ustedes les dé la posibilidad de saber cómo es el estado de salud de mi motor de base de datos MySQL, seguramente van a tener más herramientas para poder decidir si esa instancia en la cual crearon se ajusta o no a la cantidad de peticiones, ¿sí? Por otro lado, WordPress lo podemos extender para dobles servidores de MySQL, uno que sea de escritura, otro que sea de lectura. En ese tipo de cosas está bastante más avanzado, pero siempre es bueno tener esa herramienta, saber que existe, saber que ustedes lo pueden implementar y que son herramientas que el día de mañana para restaurar o implementar una copia de seguridad lo van a poder hacer de una forma más simple. Cambian los nombres de los logins. Bueno, aquí les dejo un par de consultas que son muy simples, que cualquier momento ustedes las pueden implementar. A ver, ¿qué otra cosa más? Restablecer algún tipo de contraseña. WordPress por defecto utiliza MD5 para la nueva contraseña. Algo que también podríamos analizarlo de alguna u otra forma. Eliminar algunos comentarios de spam. ¿Sí? Estos son algunos de los ataques que generalmente WordPress tiene por defecto cuando no le añadimos algún captcha a los comentarios, entonces se llena de spam nuestro registro de base de datos, y con esta simple consulta, como le digo, con este superpoder, ustedes implementan y ejecutan esta query y directamente aplican cambios sobre todo el proyecto. Avanzando un poco más, llegamos al punto número 6, que es automatizar la seguridad con WP Hardening. WP Hardening fue una herramienta, o es en realidad hasta la actualidad, una herramienta que creé hace un tiempo. Está basada en la línea de comandos de tipo Unix, está en el lenguaje de Python 2.7, estábamos tratando de portarla para 3, que 2.7 ya no tiene soporte, bajo licencia GPL versión 3, con lo cual cualquier persona tiene la posibilidad de utilizarlo y de hecho contribuir con el proyecto. Y la idea de este proyecto era tener la posibilidad de automatizar cambios. ¿Por qué? Porque, a ver, no es lo mismo administrar la seguridad de un único sitio web en la cual uno le puede dar absolutamente todo el tiempo, todas las horas, para verificar todos los parámetros, para ver cómo se comporta, para saber si los niveles de seguridad estamos implementándolo bien, que hacerlo de forma escalonada, de hacerlo para 5 proyectos, para 10, para 15 proyectos. En base a ese concepto, yo decía, a ver, está bien ponerle todo el cariño a un solo proyecto y darle toda la atención a nivel de seguridad, pero ¿qué pasa cuando ya comenzamos a administrar más proyectos? Que fue en ese momento lo que tenía la posibilidad de hacer. Entonces, la idea fue crear esta herramienta, que en principio fueron 2 o 3 scripts que hacían cambios muy particulares sobre el proyecto, y que después fue creciendo, y después decidí implementarlo como licencia pública para que cualquier persona, cualquier programador que sepa un poco de Python lo pueda utilizar y pueda contribuirlo. Y la idea era justamente ir aplicando un montón de cosas. Entre eso, la primera, automatizar cambios, generar archivos que por ahí le faltaban a WordPress. Bueno, esta era la versión estable en la cual aparece. Y otra de las cosas que me permite hacer, que lo fuimos añadiendo con el tiempo, fue validación de un proyecto en WordPress, porque la idea era de forma offline tener la posibilidad de aplicar todos esos cambios a nuestro proyecto, saber cómo funciona en un servidor de desarrollo para el día de mañana pasarlo a producción. Asignación adecuada de permisos. Tendemos en el sistema de archivos de nuestro servidor web, ponerle acceso a todo, que es una mala práctica. Con la asignación de permisos nos da el permiso adecuado. Eliminación de componentes. WordPress por defecto implementa un montón de cosas que no lo vamos a utilizar, entonces esto directamente las elimina. Crea robot, elimina fingerprinting, o cuando se enumera la versión existen un montón de herramientas de seguridad, de escáner de seguridad, que utilizan generalmente los que van a atacar los proyectos en WordPress, que se basan y dicen, a ver, si yo sé que este WordPress es de una determinada versión, existen un montón de exploits en la cual yo podría ejecutarlos y apoderarme de ese proyecto. La idea es eliminar todo ese fingerprinting, eliminar toda esa versión que WordPress muestra por defecto. En todo momento WordPress lo muestra por defecto, tener la posibilidad de quitarlas y bueno, generar archivos de seguridad, de configuración, eliminar la versión,
recomendar algunos plugins que son exclusivamente de seguridad, escaneo de malware, que esta fue otra de las cosas que implementamos hace no mucho, compresión de archivos CSS y JS, asignación de usuarios de grupo a nivel de sistema de archivos, enumeración de malware, compatibilidad con versiones anteriores, y bueno, a nivel de código estaba basado en PB8, algo muy bonito a la gente que le gusta programar en Python, y implementa 2 o 3 cosas que lo hicimos al final, que es un log de todos los cambios que fue implementando, implementa un proyecto muy bonito que se llama 6G Firewall, que es un firewall que lo pueden encontrar así, 6G Firewall, que está basado en el archivo htaccess para servidores Apache, que está muy interesante, que lo tengan en cuenta, y además desactiva el REST API que se implementó en WordPress hace un par de versiones, hace un par de años. WordPress tiene activa una API REST, que en general ahora no lo está utilizando nadie, pero que en algún momento tuvieron algunos problemas de vulnerabilidades. Entonces, si sabemos que existe y si sabemos que no lo utilizamos, directamente lo desactivamos. Ese es el concepto. WP Hardening lo encuentra, lo busca y lo desactiva. En este momento no se están utilizando porque la idea de esta API REST era poder extender las funcionalidades para que los nuevos diseños de plugin y de temas utilicen esta REST API. Por el momento no se está haciendo, si no se está haciendo no debería figurar. Copia de seguridad, y acá no vamos a inventar absolutamente nada, más del 47% de las empresas nunca realizan copia de seguridad de sus datos, ¿sí? Esto es una realidad, esto es lo que vivimos ahora, y lo peor es que ni siquiera hacemos restauración de esas bases de datos. En WordPress existen un montón de mecanismos y de formas de hacer backup. Como les digo, no hay nada escrito, no hay nada estipulado, ustedes lo pueden hacer de la forma que quieran. Mi recomendación es a WordPress no llenarlo de funcionalidades que se pueden hacer nosotros o de forma a nivel de operaciones o a nivel de cron dentro del sistema operativo. No tiene sentido, para mí no tiene sentido generarle una tarea programada a nuestro servidor web para que ejecute una copia de seguridad, cuando tranquilamente es una tarea programada que la podemos hacer directamente del sistema operativo y que podemos hacer un backup, que no dependemos de la actualización de un plugin. Existen un montón de formas por la cual, o razones por la cual yo lo haría directamente desde el sistema operativo y no desde el mismo WordPress, pero a diferencia de eso, bueno, hoy por hoy existen un montón de plugins que a estos tipos de backup lo podríamos subir a la nube, o sea, podría ser mucho más complejo. Lo importante es saber de que lo deberíamos hacer, porque ¿qué pasa? Cuando existe alguna vulnerabilidad o ocurrió algún tipo de problema dentro de WordPress, en el momento cuando nos llaman y fue hackeado el sitio o fue comprometido toda la web, cuando preguntamos por las copias de seguridad, aunque sea antigua, no tiene ninguna. Entonces es mucho más difícil nuestro trabajo en base a eso, porque casi que tenemos que reconstruir de lo que estaba, verificar y dejar solamente lo que se puede mostrar y el resto se perdió. Entonces es muy importante saber este tipo de cosas. Y otro de los ataques sumado a la base de datos MySQL y esto de los backups es que no fue de forma masiva, pero sí he visto y he participado de varias pruebas de concepto utilizando ransomware para sitios web en WordPress. Y también los tipos de ataque eran muy, muy simples de implementar y de, ustedes sabemos, ya a esta altura con los ransomware es mucho más complejo, entonces de no tener algún tipo de copia de seguridad, realmente vamos a estar atados al atacante y a no saber qué puede pasar de nuestra información, de nuestro proyecto, y como yo siempre les digo, por más simple que sea la web, para Internet es la cara visible de nuestro proyecto, de nuestra empresa, de nosotros como personas. Entonces es muy importante saber de qué es una reputación, que después revertirla es muy complicado. Y la verdad no es necesario llevarlo hasta ese punto, simplemente haciendo algún tipo de políticas de backup. Y a eso va este punto número 8, que ustedes van a ver que no tiene absolutamente nada que ver con WordPress, pero que sí tiene que ver con la administración. Políticas de actualizaciones. ¿Qué debería tener? Y hoy por hoy existe la última versión de WordPress 5.4.1 y yo mínimamente debería saber de que mi proyecto debería estar ahí. Actualizaciones en plugin, actualizaciones en temas, actualizaciones en las librerías de los temas. Por ejemplo, yo utilizo un diseño muy bonito que utiliza un jQuery, ¿sí? Un jQuery que tiene una versión, no sé.
vamos a suponer que el día de mañana no se siga actualizando mi diseño, porque se ve bien y porque la persona que lo creó realmente no lo actualizó más. ¿Qué pasa? En mi proyecto yo estoy haciendo alusión a una versión de un jQuery que probablemente ya fue actualizado hace meses y que a mí nunca me llegó y nunca le va a llegar la notificación de actualización. Entonces es muy importante en eso de saber qué es lo que yo tengo en mi proyecto, tener un conocimiento de qué librerías utiliza el diseño que yo estoy implementando. Es muy importante porque podríamos, justamente por medio de alguna vulnerabilidad, de alguna librería que utiliza algún complemento o algún diseño que estamos implementando en este momento, al fin y al cabo se podrían llegar a apoderar de nuestro proyecto. Otra de las cosas, como buenas prácticas, entornos de desarrollo y entornos de producción. Hoy por hoy es muchísimo más simple, desde hace varios años, tener separado este tipo de proyectos. Y es simplemente con una máquina virtual, con una virtual host de forma local, levantando nuestra instancia en nuestra nube. ¿Sí? No necesariamente, o sea, siempre se pide que sean estos dos entornos lo más similares posible en cuanto a versiones de librerías para los proyectos. Pero hoy tenemos un montón de tecnología para poder hacerlo. Virtualizaciones, virtual host, utilizar nuestra máquina local. La idea es justamente no entorpecer ese entorno de producción, que sabemos que el día de mañana llegamos a realizar un cambio, nos olvidamos de un punto y coma o estamos probando plugin a nivel de producción y todo puede fallar y como les digo, es la reputación de la empresa, del startup, de un proyecto que está de cara a internet y que probablemente no debería fallar por este tipo de mala práctica. Una buena práctica, tener un entorno de desarrollo, un entorno de producción, así sea el proyecto que fuese. ¿Sí? Siempre es una muy buena práctica. Y bueno, y también la implementación es de réplica, y esto claramente lo vamos a poder hacer justamente realizando los backups correspondientes de bases de datos, de algunos archivos, teniendo la posibilidad y sabiendo cómo es la restauración. Por eso es muchas veces estar en el cómo hacerlo para yo después poder implementarlo, poder desplegarlo, saber de los cambios que voy a aplicar, absolutamente no va a pasar nada y la web va a seguir estando, pero yo tengo las garantías de que está todo actualizado. Como ven, esto no tiene absolutamente nada que ver específicamente con algo en WordPress, pero que sí lo deberíamos implementar y que lamentablemente en el 90% de las veces que cuando nos vienen a consultar por un tipo de ataque que sufrieron en WordPress es porque en el mismo servidor de producción estaban probando 6 o 7 plugins que al final no lo utilizaron, pero siguen estando en el servidor, nunca hicieron backup. Son buenas prácticas al momento de tener nuestro proyecto. Documentar y crear procedimientos, nuevamente, no vamos a especificar nada sobre WordPress, pero sí es sentido común. Formalizar los procedimientos. Comunicar al equipo sobre las tareas. Esto no pasa nada cuando somos, por ejemplo, soy yo únicamente trabajando sobre esto, pero generalmente siempre tenemos que responder a una persona. Y siempre es bueno saber quién, cuándo y cómo lo hizo, para que el día de mañana sea otra persona y tenga los conocimientos de hacer esa misma tarea, esa misma acción. Estos procedimientos, lo ideal que sean runbook o que sean procedimientos muy cortos que le permitan decir, a ver, por ejemplo, si yo voy a actualizar un diario digital y tengo que el día de mañana actualizar algún plugin o el core del propio WordPress, por estadística sabré de que en X y X horario, en esa ventana horaria, es el momento ideal para aplicar los cambios que previamente lo apliqué en un entorno de desarrollo en cualquier momento que supe decir de que no hubo ningún tipo de problema a nivel de compatibilidades y que lo podemos implementar sin ningún problema, que va a ser 100% compatible y que lo vamos a ejecutar de este punto a este punto. Este tipo de detalle, la gente que se dedica a nivel de seguridad, en muchos casos sí lo implementan, pero también es una forma de justificar esa tarea que en un 99% les aseguro que es siempre invisible. Yo me dedico a seguridad hace ya 10 años más o menos, y créanme que justificar este tipo de tareas, que lleva su tiempo, es muy difícil demostrarlo, porque no es cuestión de que lo ejecuto a la madrugada, veo si realmente funciona o no, sino que atrás hay todo un procedimiento, hay algo bien escrito, hay fundamentos que me dicen que lo que voy a aplicar es realmente correcto, se va a aplicar bien, y tenemos quién lo hizo, cuándo lo hizo y cómo fue que lo realizó. Eso es, a nivel de proyecto, eso es una marca distintiva de un proyecto muy bien realizado.
Y por último, esta es la parte a veces que a muchos que inician a nivel de seguridad siempre les gusta indagar un poco más, que es utilizar herramientas de auditoría, que siempre es bueno saber de cara a Internet cómo es el estado o el nivel de seguridad que tenemos. ¿Y qué podemos utilizar? Bueno, WP Hardening para mejorar la seguridad. Pero existe un proyecto llamado WP Scan, que si mal no recuerdo está escrito en Ruby, y que me permite ver de un barrido general todas las vulnerabilidades que podemos llegar a encontrar en algún proyecto en WordPress. Si bien en algunos casos no se lo puede atacar directamente, es un parámetro muy importante porque es una primera línea de decir, a ver, tu proyecto está exponiendo toda esta información. CMS Map, aquellos que quieren ir escribiendo, yo seguramente le voy a dejar esta presentación a Oscar para que las pueda distribuir sin ningún problema. CMS Map es una buena herramienta. Plecos también es otra herramienta de escaneo. Y después tenemos W3AF, Metasploit, WhatWeb, Nicto, un montón de herramientas que en algunos casos son particulares para WordPress y en otros casos son particulares para toda la web. Por ejemplo, WhatWeb o Nicto, ¿sí? Que dejan mucha huella sobre el servidor porque hacen determinados ataques y en algunos casos hay servidores que tienen sistemas de detección de intrusos que pueden llegar a encontrar esas anomalías en las peticiones y pueden llegar a bloquearlos, pero a diferencia de eso, podríamos llegar a utilizar cualquiera de estas herramientas como para saber cuál es el estado de seguridad en la cual nuestro proyecto se está exponiendo en Internet. Siempre es bueno saberlo, si bien este tipo de auditorías lo hace una persona externa, de todas formas, me parece que es una buena forma de saber qué mejora continua podemos ir implementando a lo largo del tiempo para que justamente eso. Como para dar un resumen, sé que fueron un montón de cosas, muchos pertenecen particularmente a WordPress y otros a niveles generales, pero aquí les dejo las 10 cosas que deberíamos tener, ¿sí? Análisis de implementación, hacer mucho énfasis en la parte de configuración, administrar los plugins, administración de los usuarios, saber o conocer un poco más a fondo MySQL para tener la posibilidad de dar respuesta y saber cómo es el rendimiento de nuestra web, automatizar la seguridad con WP Hardening, que esto implementa muchísimas cosas a nivel de configuraciones, darle un poco más de énfasis y formalizarlo por medio de procedimientos, las copias de seguridad. Siempre es bueno saber si nuestro proyecto web es algo estático, probablemente no esté modificando la información en todo momento, entonces quizás con una copia de seguridad full una vez cada 15 días va a ser suficiente, pero si el día de mañana llega a pasar algo, bueno, tenemos la posibilidad de contar mínimamente con esa copia de seguridad que de esa fecha hasta ahora no ha variado tanto. Si son proyectos que se modifican constantemente, sí o sí tener copias de seguridad mucho más actualizadas. Políticas de actualizaciones, saber cómo, cuándo, en qué momento hacerlo, dónde hacer una prueba antes, documentar y crear cada procedimiento, yo creo que es la clave para hacerlo de forma profesional, y utilizar herramientas de auditoría para conocer nuestro proyecto de cara a Internet, cómo se está visualizando. En conclusiones, ¿sí? Ustedes van a ver que deberíamos revisar las configuraciones, ejecutar siempre las actualizaciones, tener mínimamente un plan de backup y saber de que en este tipo de proyectos está todo por hacer. Como les decía, hace un par de años solamente teníamos un proyecto en WordPress, en un servidor, en un virtual host, seguramente alojado y compartido con un montón de proyectos, que también era un riesgo. Y hoy por hoy las tecnologías nos están haciendo de que por los costos, por la fiabilidad, por la percepción del usuario, por la confianza que se le tiene, por ejemplo, a Azure hoy por hoy, nuestro proyecto en WordPress ya esté alojado sobre Azure. Entonces vamos a tener otro ecosistema, vamos a tener otro tipo de cosas por hacer y está bueno, ¿sí? Está bueno porque hay mucha investigación detrás de mejorar este tipo de seguridad sobre este tipo de proyectos. Entonces está muy bueno que ustedes también el día de mañana lo pueden desempeñar como un modelo de negocio para seguir adelante. Por eso siempre damos a investigación y desarrollo. WP Hardening, cuando lo creé, en algún momento, siempre fue una herramienta de 2 o 3 scripts que después lo fui formalizando con la idea de que a alguna persona o a alguien le sirva y le funcione y le sea útil, y hoy por hoy es una de las herramientas para mejorar la seguridad en WordPress de las más utilizadas. Y eso, además de ponerme muy contento, creo que es un modelo de negocio o es una oportunidad que cualquier persona lo puede llegar a seguir explotando
para justamente desplegarse como desarrollando este tipo de modelo de negocio. Este es el logo que muy amablemente Maxi Soler me lo había obsequiado. Acá también seguramente está la herramienta, tiene un repositorio dentro de GitHub, con lo cual cualquier persona lo puede descargar, como les decía. Y en el último tiempo tuve la suerte, gracias a toda esta investigación que me llevó WP Harden y a horas y horas de implementar buenas prácticas basadas en la seguridad de WordPress, escribí un libro llamado Máxima Seguridad en WordPress, que como sabrán, y el título lo dice, tiene muchos capítulos que simplemente tratan cada uno de estos temas a nivel mucho más profundo, ¿sí? Y lo escribimos para la editorial Zero X War, la editorial de Chema Alonso, donde también tiene un montón de libros de hacking. Bueno, tuve la suerte de participar de este libro ya hace un par de años, así que una satisfacción aparte, porque cerraba de alguna forma un círculo de una tarea de investigación de algo que comenzó con 2 o 3 scripts, que pasó a ser una herramienta y que por todo el conocimiento y el camino recorrido lo podemos formalizar en un libro donde tratamos de expresar un montón de proyectos, un montón de herramientas y cosas que se pueden implementar justamente para mejorar esto que a todos nos preocupa, que es la seguridad de cada uno de nuestros proyectos. Sin más para decir, agradecer a todos los que se quedaron conectados. La verdad, cuando establecí contacto con los chicos del MOOC, me pareció alucinante tener la posibilidad. Así que a Oscar también, muchísimas gracias. Acá están mis datos de contacto si alguien quiere realizarme alguna consulta. De todas formas, habíamos quedado de que, mira, casi que terminamos a tiempo. Íbamos a ver el tema del chat, si es que había algún tipo de preguntas o alguien quería realizar alguna acotación. Así que por mi parte, la verdad, muchísimas gracias a todas las personas que se han quedado. Y sin más, como les decía, si alguien tiene alguna consulta o algo, si está Oscar ahí en línea y se quiere sumar. Hola. Sí, sí. Sí, bueno, muy bien, muy buena charla. Daniel, sí, tenemos unas cuantas consultas en el chat, así que si querés las podemos ir desarrollando. Por favor, encantado. Bueno, ¿querés que las lea y vos Sí, vas? Bueno, por dale. favor. Bien, bien. Vamos a arrancar por una de Fabián Quinteros. ¿Qué recomendación nos podés dar para hacer un análisis de nuestra seguridad actual en nuestras instalaciones de WordPress? Uh-huh. Como les decía, existen un montón de herramientas de auditoría. La más utilizada, WP Scan, esa te da un parámetro general de cómo es. No es en general de todo, o sea, o no es algo muy particular, pero sí a nivel general te da la posibilidad de decir qué versión, si estás exponiendo alguna versión, si estás exponiendo los usuarios y qué deberías corregir. WP Scan, de forma, a ver, rápida, creo que lo tenía por acá. WP Scan, de forma rápida, sí, te recomiendo que comiences a verlo desde ese lado. Algo un poco más completo, CMS Map con WP Scan y después Metasploit. De todas formas, no tenemos que olvidarnos que WordPress es una página web y que como ecosistema de página web tiene un servidor web que es un Apache, tiene un motor de base de datos que es un MySQL y tiene un servidor que es Apache, creo que un lenguaje de programación que es PHP, y que cualquiera de esos 3 componentes puede llegar a tener una vulnerabilidad. No necesariamente esa vulnerabilidad tiene que correr desde el lado de WordPress, sino puede ser cualquiera de los 3. Entonces, si la gestión de nuestro servidor la llevamos nosotros, y es muy importante tener en cuenta el servidor, la base de datos y el lenguaje de programación, además de nuestro proyecto en WordPress. Si lo gestiona un proveedor de hosting, probablemente ya tenga automatizadas varias cosas, como lo de Apache, como lo de PHP, como de MySQL. Pero con WP Scan creo que es una muy buena herramienta para comenzar a pensar de cara a Internet, a ver qué es lo que realmente un atacante puede llegar a ver de mi proyecto en una primera impresión. Bueno, continuamos. Bien. También Fabián dice si es recomendable tener un WordPress para administrar publicaciones de noticias y además agregar un plugin del tipo LearnPress para gestionar ahí mismo las capacitaciones.
o bien si sería preferible tener un WordPress diferente para cada cosa. Y ahí hacemos la separación de roles dentro de lo que es la seguridad y sí, lo mejor siempre es tratar de tener un proyecto lo más minimalista posible. Si tengo un WordPress solamente para un sitio de noticias, sabiendo que el tráfico va a ser alto y probablemente la dinámica del sitio web va a ser alta porque va a tener alguna cantidad de usuarios y en el mismo proyecto queremos implementar otro tipo de cosas y probablemente comienzan a surgir errores con el tiempo que no sepamos para dónde ir. Entonces, mejor si se puede separar, muchísimo mejor. Bueno, seguimos. Bueno, como mencionaste, WordPress está asociado, digamos, a PHP. Uh -huh. Y en la observación de quien hace la pregunta, de alguna manera ayudó a la supervivencia de PHP. Y Sin pregunta duda. si es posible que WordPress en un futuro se mude a otro lenguaje, a un lenguaje más actual. ¿Tenés alguna Estu información? estuvieron, creo que, viendo algún tipo de mecánica o algo así, pero hoy creo yo que el proyecto se encuentra en una disyuntiva en el sentido de, hoy por hoy, como yo te decía al principio en las primeras presentaciones, hoy casi 7 de cada 10 web están creándose sobre WordPress. Con lo cual, hacer ese cambio radical implica que un montón de proyectos del día de mañana dejen de ser funcionales. ¿Qué es lo que se estaba tratando de ver? Que es implementar tecnología un poco más moderna a nivel de PHP. Por ejemplo, el gestor de paquetes Composer. O utilizar algunos mecanismos de Symfony, que es lo que más actual se estaba moviendo. Pero yo creo que migrar de lenguaje, y hoy por hoy lo veo muy complicado por el nivel de adopción que tiene, por la cantidad de desarrollo que tienen por atrás. Capaz que es un cambio muy radical que seguramente se va a ir dando con el tiempo, pero creo que no es en lo más cercano. Muy bien. Bueno, acá tenemos una que si me permitís la voy a responder yo. Rita nos hace una pregunta. Rita dice que trabaja Sí. en INDEC, eh, que quisiera compartir la grabación. O sea, bueno, el tema es así. Nosotros estamos grabando la charla, así que mañana ya va a estar publicada en el sitio del MOOC y accesible para todo aquel que desee verla. Solo tienen que visitar la página del MOOC, mooc.org.ar, y allí van a encontrar la charla publicada. Y bueno, lo van a poder ver las veces que quieran y va a estar un tiempo allí. ¿eh? Igual, digamos, la subimos a YouTube y la compartimos a través digamos, del sitio nuestro por una cuestión mm, de compatibilidad, digamos, o sea, de organizar la producción de esa manera. Así que mañana va a estar disponible. Bueno, seguimos. Preguntan también, ¿qué opinión tenés del servicio Cloudflare y su opinión? Y su uso, quiero decir, perdón. ¿De cuál servicio? Discúlpame, Oscar. Cloudflare. Ah, sí, no, fantástico, fantástico. Me parece que es un tiene muchas funcionalidades, como de DNS, como de CDN, hay un montón de cosas. Lo utilizamos para algunos proyectos, me parece excelente, excelente. Como cada uno de los servicios, o sea, que se dedican exclusivamente a ese tipo de cosas, me parece que está bien. Es muy bueno porque lo tenemos implementado en varios lugares. Bueno, acá hay otra cuestión, nos plantean el caso de la utilización de dos ambientes, producción y Sí, desarrollo, digamos, una cuestión bastante común. Eh, pero bueno, hay configuraciones que ya vienen por defecto en el hosting, a través del sí, hosting, y no sí. necesariamente eh, tendremos acceso. Nos preguntan si tenemos que hacer una copia de esa configuración en los dos servidores. Afortunadamente WordPress tiene la particularidad de funcionar en Apache, así esté mal instalado Apache, probablemente WordPress siga funcionando. Como dice, hay un montón de configuraciones que dentro de algunos sitios no te dejen administrar o no te dejen tocarlo. Lo más importante de esto es saber ahora a nivel de WordPress qué configuraciones que las que yo puedo manejar sí deberían estar implementadas. Por ejemplo, a ver, a mí, si el hosting me bloquea todas las errores o todas las salidas de errores de PHP,
para mí un punto positivo. Si en mi servidor de desarrollo yo no sé cómo implementar esa configuración, yo lo puedo hacer desde el lado de WordPress, o yo me puedo enfocar a las configuraciones que yo puedo administrar y que son propias de WordPress, porque sé que probablemente el servidor que tenga nivel de configuración de Apache o de PHP ya tenga capado ese tipo de cosas. Hay muchos hosting que se dedican exclusivamente a hacer o a levantar virtual hosts que sean propios para WordPress. Con lo cual, ahí me está dando mucho soporte en el sentido de que no me va a dejar o no me va a exponer, así porque sí, un montón de parámetros para estos servicios. No así con WordPress. Entonces, por ahí enfocarme o darle más ojos a parámetros que sean propios de WordPress, que yo pueda administrar, que sé que los puedo reproducir tanto de forma local como en el servidor de producción. Eso sí, en eso yo me enfocaría mucho más. Bueno, vamos a otra. Es relacionado con plugin de seguridad. ¿Cuál Sí, recomendarías? ¿Cómo podemos saber específicamente qué hace ese plugin? bien. En cuanto a nivel de seguridad, yo soy de plugins, yo soy bastante radical, y es que si trato de no utilizar plugins es muchísimo mejor. ¿Qué pasa? Hay muchos plugins de seguridad que consumen muchísimos recursos que son escasos dentro de un servidor. Entonces, en esto que también decía, cuál recomendaba o cómo podemos saber qué es lo que está haciendo ese plugin de seguridad, y como les digo, probablemente hay muchas cosas que a simple vista no sepamos hacer. Por ejemplo, me puede decir el plugin, estoy haciendo un escáner de malware. Uno entiende que está verificando o buscando malware sobre ese proyecto, que lamentablemente consume muchos recursos, esa es la realidad, consume tiempo en disco, consume mucha memoria. Entonces, hay ciertas cosas que yo trataría de evitar. Ahora, si ese plugin de seguridad lo podría implementar en un servidor de desarrollo, es muchísimo mejor, porque no pasa nada. Implementa o utiliza todos tus recursos de forma local, no hay ningún problema. No así con los de producción. Por eso es que, ¿cuál recomendaría? Y yo creo que sí, no recomendaría ninguno, por el sentido de que muchos hacen exactamente lo mismo, que WP Hardening ya lo hice por defecto, que es verificar el sistema de archivo, los permisos, cómo están implementados, si es que alguien incorporó algún tipo de malware, si es que hay actualizaciones nuevas, y además, sumado a todo esto, comienza a añadir tareas programadas a nuestro servidor que realmente, si no estamos en el detalle, probablemente el servidor se vuelva loco buscando algún tipo de cosa. Si lo puede implementar, hay uno que, a ver, no recuerdo muy bien los nombres de los plugins porque no suelo utilizar ninguno, pero si lo pueden implementar de forma local para hacer una tarea específica, muchísimo mejor. ¿Qué es lo que hacemos siempre en servidores de desarrollo? Sí, probar cosas, porque ahí aprende uno mucho. A ver, hay plugins de seguridad en las cuales te dicen, mira, deberías mejorar la seguridad de este directorio, o deberías tratar de hacer tal cosa. Eso tomarlo como un checklist, tomarlo como una documentación para los próximos proyectos, y después desinstalar ese plugin. Para mí no tiene mucho sentido llevar esos plugins de seguridad a un nivel de producción, porque vimos un montón de veces que añaden alguna especie de firewall o algo, pero hemos visto que introducían malware y el plugin de seguridad ni se lo sabía. ¿Por qué? Porque simplemente no estaba a nivel de archivo, sino que se lo llevaba a un registro de una base de datos. El malware estaba en el registro de una base de datos, y eso el plugin no lo sabía. Entonces, acá hay más tiempo de horas de estudiar algunas cosas, y no tanto así en fiarse de un plugin solamente de seguridad y saber de que existe, de que si me da los checks todos aprobados, sé que estoy mejor. Mejor hacerlo de forma local. Y después podría llegar a averiguar, pues si te digo un nombre ahora, como no los utilizo, te estaría por ahí diciendo cualquier nombre y no es lo correcto. Bueno, seguimos. ¿Qué recomendaciones nos das para utilizar validación contra dominio LDAP? LDAP. Y, uy, dominios LDAP con proyectos en WordPress, si no es tan necesario, trataría de evitarlo, porque si no estaríamos exponiendo demasiado nuestro LDAP, nuestro controlador de dominio, o lo que fuese que sea ese proyecto LDAP. WordPress sí viene por defecto un sistema propio de usuario,
probablemente tenga la posibilidad de conectarse con usuarios de LDAP. Probablemente yo no he visto nunca un proyecto de ese sentido, porque el problema de eso es que estamos nuevamente exponiendo, a ver, si yo tengo que sacar credenciales de un LDAP, probablemente tengo que hacer un string connection sobre ese LDAP y probablemente ese string connection quede registrado en algún lado. Y si tiene acceso un atacante a nuestro sistema de WordPress, probablemente el de mañana también pueda escalar privilegios sobre ese LDAP. Entonces, si quizás no es necesario, yo trataría de evitar y sí enfocarme, porque ¿qué pasa? En ese LDAP, capaz que si no acoto bien grupo, entonces le estoy dando acceso a más usuarios de los que debiera. No sé qué tipo de proyecto será, pero me imagino y pienso en voz alta. Y por ahí no es lo ideal, por ahí no es la solución correcta implementarlo sobre un LDAP, sino utilizar usuarios propios de WordPress y darle un poco más de fortificación, utilizar un doble factor de autenticación. No con LDAP, no lo recomendaría. La próxima, nos piden tu opinión sobre la verificación que hace sobre seguridad la versión de Kali Linux. No sé qué específicamente, si será alguna herramienta. Verificación así sobre seguridad. La versión de Kali Linux. Probablemente de Kali Linux venga alguna herramienta para escanear algún WordPress. Y eso es simple. A ver, en esta cantidad de estudios que realizamos para ver cómo es que una herramienta de seguridad sabe qué versión de WordPress utiliza, son tres mecanismos, existen más, pero te menciono tres. Primero, hay un archivo que se llama readme.html, que es un archivo de documentación propio de WordPress que te dice la versión en la cual está utilizando. Primer error, porque en producción ese archivo no debería estar, ¿sí? Segunda, existen un montón de huellas que deja WordPress que en todo momento expone la versión en la cual estamos utilizando. Y las herramientas de seguridad lo que hacen es ir directamente y buscar, o sea, hacer un macheo de una petición y decir, bueno, más o menos sé que la versión que está utilizando de WordPress es tal versión. Y la última que hacen es, por ejemplo, entre versión y versión de WordPress hay archivos claramente que se modifican, archivos estáticos. Por ejemplo, una imagen, por ejemplo, una librería en JavaScript, lo que fuese que sea archivo estático. Entonces, van a buscar ese archivo específico, lo descargan, ven la suma de comprobación con un MD5, un SHA-1, y si tienen ese dato, machean con la base de datos de conocimiento, entonces tienen la certeza de decir, tu proyecto en WordPress es tal versión. Eso, por ejemplo, hace WP-Scam, que calculo que debe ser con esto que me dice de Kali Linux, porque Kali Linux es una distribución de Linux, no una herramienta específica, pero básicamente las versiones de WordPress es así. No tiene mucho sentido tratar de engañar a estos sistemas porque hay un montón de formas de verificar cuál es la versión de WordPress. Por eso es que la idea era, con WP Hardening, esa herramienta que creé hace tiempo, justamente atacaba a todos esos lugares donde está exponiendo la versión, de tal forma que los elimina todos. Entonces, hacemos que WP Scan, cuando vaya a preguntar por la versión, o cualquier herramienta cuando vaya a preguntar por la versión, no tenga la posibilidad de encontrar y saber cuál es la versión específica. Bueno, continuamos. Bueno. Otra opinión. ¿Qué opinión te merece la suite Automatic que te sugieren por defecto? La vi varias veces, no tiene absolutamente ningún tipo de funcionalidad extra que yo podría llegar a recomendar 100% para implementar. No. ¿Qué opinión me merece y si lo pueden evitar? Porque le estamos sobrecargando más al servidor, algo que probablemente nunca lo veamos, nunca le prestemos atención, pero que va a ir registrando y acumulando información. Así que no les recomiendo que lo utilicen, salvo que lo vean nuevamente en desarrollo, crean que hay funcionalidades que están copadas, como por ejemplo, a ver, si ustedes utilizan Google Analytics para ver la cantidad de visitas, los tiempos de espera, un montón de analítica propia del sitio, directamente utilicen Google Analytics y no esta suite automática. Hay un montón de otras funcionalidades que probablemente ni sepan o nunca la utilicen. Entonces, por ahí, si no se va a utilizar, tenerla por tenerla, creo que no hace mejor al proyecto. Así que, primero, como siempre, verificarlo de forma en línea, saber cuáles son las funcionalidades que podría llegar a adquirir utilizando esta suite. Y si funciona alguna y creemos que lo vale, perfecto. Si no, ni siquiera implementarla a nivel de producción.
Bueno, acá tenemos otra que está planteada en forma interrogante, la hace Santiago, y Santiago, si no le pegamos cualquier cosa, reformula la cuestión. Santiago dice, ¿Docker e imágenes separadas para producción y desarrollo? Sí, hoy por hoy, bueno, ya desde hace tiempo, como les decía, el Hello World de las infraestructuras como servicio o de tecnologías de contenedores como la de Docker, hoy por hoy es crear un sistema de WordPress. Si tenés conocimientos en Docker y tenés la posibilidad de hacerlo en desarrollo y en producción, 100% recomendado, 100% recomendado. Creo que es lo que más se está utilizando hoy por hoy, lo más simple de desplegar, porque de hecho vos podés generar tu propia imagen, algo muy similar, y poder desplegarlo después en tu nube. Entonces, te estás ahorrando muchas copias de seguridad, te estás ahorrando un montón de cosas, incluso si pones por delante un balanceador, el día de mañana poder orquestar varios contenedores. Entonces, si tienes la posibilidad, si la gente se quiere sumar y aprender sobre tecnologías en Docker, el Hello World también de Docker es instalación de un WordPress, que instala un par de imágenes y hace un MySQL y varios servicios. Está muy bueno, está muy copado. Creo que es esto que yo te decía, esa nueva realidad que se está viviendo a nivel de despliegue de WordPress, que ya no es solamente hoy mi servidor web, mi cPanel, sino la gente se está yendo, ya sea por costo, por confianza, a infraestructuras más complejas, y tiene que ver un poco con lo que dice Santiago, el tema de Docker, imágenes. Si lo pueden implementar, totalmente válido, y desde ya, si le pueden comenzar a pegar una mirada a eso, genial. Bueno, nos quedaron unas pocas. Bueno, acá Sí, Mariana nos da un comentario, dice, excelente presentación, muy buenos tips para tener en cuenta. Muchas gracias, Mariana, perdón. Ay, parezco el querido muchas gracias. Rabinovich, me acordé del Lutier. Bueno, vamos, Claudio te pregunta si recomendaría fuertemente un desarrollo WordPress para una aplicación dinámica y transaccional o más bien para páginas web estáticas. Eh, Creo que dependiendo del proyecto que fuese, claramente, se adapta bastante bien. Yo tengo sitios web con más de 4 millones de visitas al mes, y transaccionalmente va fantástico. Por supuesto que tiene una tecnología de infraestructura como servicio detrás para balanceadores, caché, varias cosas más. Pero sin ningún problema. Yo lo he visto en diarios digitales y funciona muy, muy bien. Muy, muy bien. Y tanto para web estática es sumamente rapidísimo de implementar. De no tener nada a tener una web con WordPress estático es sumamente simple. Así que cualquiera de las dos lo podrían hacer, ¿sí? Sin ningún problema. Habría que, como yo les digo, analizar bien si WordPress puede llegar a ser la solución a nuestro proyecto. Si yo creo que cumple con determinados parámetros, sé que WordPress soluciona muchas cosas, conozco algunos proyectos que son similares y que están implementados en base a WordPress, creo que está bueno prestarle un poco de atención y fijarse si se puede implementar. Pero sí, recomendado. Bueno, continuamos. Aquí Lucas pregunta, es una pregunta barra comentario. ¿Por qué comentaste en un momento que el API REST no se está utilizando? ¿Por qué comenté? Es una funcionalidad que WordPress salió hace un par de años, mostrando una idea nueva. A ver, no es que no se esté utilizando para nada, ¿sí? Mostrando una nueva idea en cuanto al desarrollo de temas y de plugins, ¿sí? La idea era comenzar a cambiar desde ese sentido. Hoy por hoy, esta REST API lo único que está haciendo es exponer información, ¿sí? Expone información de usuarios, expone información de artículos, expone información que probablemente a nivel de seguridad hoy es innecesario, y que todos los proyectos lo están haciendo. O sea, por defecto, by default en WordPress, lo está haciendo. Y me parece que no debería ser así. Así como hay cosas muy buenas dentro de WordPress, que siempre la destaco, lo simple y lo fácil, hay cosas que claramente a nivel de prueba de tecnología se están implementando, pero que aún no llega al nivel de acatamiento a de que debería llegar. O sea, yo estoy haciendo una web estática donde probablemente quiera mostrar una marca de una imagen y no modificar o hacer cambios desde una app, desde otra aplicación que no sea el mismo dashboard de WordPress, y probablemente esa REST API
que sé que existe y que está funcionando, yo no la estoy utilizando. Y si no la estoy utilizando y la puedo desactivar, no se va a romper nada, porque existe el dashboard en la cual yo puedo conectarme y modificar esta información. Hacerlo desde diferentes puntos de una forma indiscriminada e innecesaria, claramente estamos abriendo ventanas de seguridad que uno tiene que poner siempre en la balanza el costo y beneficio, funcionalidad o seguridad. Por eso es que la gente por ahí de seguridad eh, no les gustan mucho los cambios radicales, porque hay gente que a nivel de funcionalidad busca muchas cosas, a nivel de seguridad va al lado contrario, ¿sí? Nosotros tratamos de sacar aquello que no se va a utilizar, aquello que está de más, justamente para evitar problemas futuros. No sabemos con qué problemas nos vamos a enfrentar, pero por las dudas sabemos que existe, sabemos que está funcional, si lo podemos sacar porque nadie lo usa o porque no se implementa o porque el día de mañana sabemos que vamos a hacerlo de la forma tradicional, las actualizaciones, y probablemente lo mejor es quitarlo del medio. Bueno, y esa, digamos que fue la última pregunta. Ahora vienen una serie de comentarios, pero bueno, los voy a leer rápido para agradecerte también yo este momento que nos has dedicado. Santiago Por dice, favor. excelente charla. Sergio dice, muy buena charla, muchas gracias. Fabián te agradece todas las respuestas que le proporcionaste a sus preguntas. Muy buena charla, dice Juan Pablo, muchas gracias. Ramiro Guasti, muchas gracias. Ignacio dice que todo quedó claro. No, perdón. Ignacio, esta sí que está bueno, porque dice que se nota, está clarísimo que sos un muy buen profesional, felicita. Bueno, muy bueno y todo muy claro. Y por último, un excelente, muchas gracias. Ahí se suman otros, muchas gracias, Leonardo. Bueno, estamos. Yo creo que hemos cumplido, Daniel, así que Sin no. duda, agradecerle, el agradecido soy yo por el espacio, la verdad para mí siempre es un placer en esta oportunidad desde el lado del MOOC, este, la verdad muy encantado, muy ilusionado también, agradecerle al Mati por haberme extendido la invitación tuya, y desde ya yo vengo trabajando, como bien decía, me parece para mí un proyecto que está sumamente genial, por eso siempre hago la catación para que se sumen muchas más personas. Es un modelo de negocio muy interesante que se puede implementar, que cualquiera lo podemos llevar adelante, ¿sí? Y creo que está muy bueno, no solamente para mejorar aquellos proyectos que nosotros tenemos implementados, sino para desplegarlo el día de mañana como un modelo de negocio, como bien te decía, me parece que es genial, y agradecerle a cada una de las personas, mira, ya son las 8 de la noche, y que siguen conectados, la verdad para mí es un placer y muchísimas gracias por abrirme esta ventana de tiempo para mostrar algunas de las cosas que se están haciendo, que yo vengo trabajando ya desde hace tiempo, de acá desde Jujuy, para algunos clientes que están en otros lados, en este tiempo sobre todo de cuarentena que estamos viviendo todos, que es muy complicado. Creo que nosotros tenemos esa posibilidad de a veces trabajar en línea, trabajar desde afuera, en la misma casa. Entonces, me parece que es una muy buena forma de involucrar todo lo que es tecnología de seguridad, que realmente es impresionante la cantidad de cosas que hay para hacer con proyectos tan populares, tan populares como es en este caso un WordPress. Eh, y son diferentes formas, así como está la gente que está desplegando WordPress y se dedica a la implementación y la creación de sitios web. Este es un modelo de negocio que en los últimos años fue creciendo muchísimo justamente a la demanda de la cantidad de ataques que fue sufriendo con el tiempo, y todo por no haber cumplido mínimamente algunos de estos pasos que fuimos viendo hoy. Muy bien, genial. Nuevamente muchas gracias. Daniel, seguro vamos a seguir en contacto y bueno, a los amigos que han participado le agradecemos. Reitero que mañana, calculo que a media mañana ya va a estar publicada la charla, así que si la pueden, visitan el sitio del MOOC, la van a encontrar y van a poder verla y difundirla, comentarla, compartirla, en fin, esta charla tan interesante que hemos tenido. Y bueno, Daniel, muchas gracias, un abrazo grande, seguimos en contacto y bueno, y en tu nombre a toda la querida gente que tenemos en Jujuy.
Estamos en contacto. Saludos.